Bienvenidos estudiantes de Comunicación, Educación y Desarrollo a esta nueva sesión en el segundo corte, dando inicio con la temática relacionada con la educación popular, que en esta ocasión llamaremos Entre la reivindicación y la lucha comunitaria. Ya venimos de reconocer cómo se identifica ese concepto de cultura popular, no desde el imaginario de la exclusión y el imaginario relacionado con la discriminación económica, bien sea por un contexto sociogeográfico en donde reside una determinada comunidad, sino por la posibilidad de generar transformación a partir de la cohesión social cuando se buscan nuevas formas de aprendizaje a partir de lo simple, de lo sencillo, de lo que hace parte de nuestra vida cotidiana. Hay que tener en cuenta algunos momentos también dentro de estos orígenes que dieron paso a la educación popular y que en América Latina sigue totalmente vigente. En primera instancia, hacemos referencia a esa influencia tan marcada del discurso eurocéntrico, es decir, del discurso del norte, en donde se empieza a vender esa idea del paradigma aceptado, el verdadero, el de mayor validez, como el que se desprende del desarrollo en aras de la teoría de la modernización. Este es un discurso entonces que empieza a generar bastantes problemas dentro de las comunidades latinoamericanas que terminan decidiendo, recuerden la época de la teoría de la dependencia, la dinámica de la CEPAL, el enfoque del buen vivir también, y que va dando pie a la presencia muy marcada de los movimientos sociales y revolucionarios de fuerza en Cuba, en Argentina, en Chile, en Ecuador, que empiezan también a generar un nuevo sentido de construcción dialógica, de construcción desde las narraciones, en donde lo que se busca es la reivindicación de ese sentir latinoamericano. Y obviamente un antecedente que se evidencia muy fuerte es esa dualidad entre la pedagogía y la política. Pedagogía para quiénes y política influenciando pedagógicamente qué dinámicas. Hay una serie de sistemas, sin duda alguna, que se encuentran aquí, el sistema educativo y el sistema político, en donde pensar para el político empieza a convertirse en últimas, en un obstáculo, en un gran riesgo para poder llevar a cabo toda su maquinaria política que hay dentro de un sistema de gobierno. Entonces, con estas tres ideas que marcan los orígenes, vamos a ir nuevamente a recordar cuáles son las problemáticas centrales de la educación en América Latina. Y aquí he querido compartir cuatro ideas grandes. La primera tiene que ver con una política, el término es muy técnico, tomado también de Marco Raúl Mejía Jiménez, colombiano, despedagogización, es decir, en últimas, la forma de enseñar se ha ido quitando de esa mística de la pedagogía, del acercarnos en esa línea igual del educando y el educador, porque en últimas hay que atender una serie de compromisos que un sistema educativo nos está vendiendo y que eso se puede transformar o bien en unos proyectos educativos pedagógicos o el cumplimiento de unos logros y unas metas o bien también en la rendición de una serie de informes. Eso una de las grandes problemáticas que todavía se sigue observando en América Latina en el campo educativo. Una segunda no menos importante tiene que ver con esa profunda diferencia que hay entre la educación pública y la educación privada. En este momento la estamos observando mucho más y esto va de la mano con una limitada inversión económica que se hace desde el Estado al sector educativo. Hasta hace un tiempo, habían más dineros y recursos para una carrera armamentista, para un sistema que incluso no era el de salud, en Colombia también es uno de los más críticos, lo estamos observando en este momento, y no es ajena a la educación como un sector que se ha venido descuidando, desatendiendo y que pese a algunos pronunciamientos y políticas públicas, pues sigue siendo también bastante incoherente en su discurso con su acción puntual.
Una tercera idea dentro de estas problemáticas en la educación latinoamericana tiene que ver, en este caso, con la dinámica del docente, pero también es importante extenderla y ampliarla a la situación del educando. ¿Qué pasa con la persona que está recibiendo el proceso educativo? Tiene todas las condiciones económicas, sociales, culturales, alimenticias, que quizás son las más esenciales para poder rendir dentro de un sistema de educación y de formación. Y finalmente, una idea grande que también he querido compartir con ustedes es cómo el sistema educativo responde en estos momentos a intereses que son diferentes, ajenos, foráneos a nuestra realidad, y por eso estamos en una dinámica de contingencia, pero seguimos pensando con unos estándares de formación y de competitividad europeos que en este momento siguen siendo inalcanzables. Ahora, ¿cuáles son como los escenarios conceptuales, es decir, los escenarios sobre los cuales se fue construyendo esta idea grande de la educación popular? ¿Cuáles fueron las ideas que sirvieron de semilla para que este movimiento de educación alternativa, no formal, enfocada fundamentalmente a personas que pueden ser adultos, pero que también están en escenarios poblacionales, juveniles o infantiles, y que buscan generar dinámicas de apropiación de conocimiento desde otros escenarios? Pues aquí tenemos unas ideas fuertes, claves, que nos van a ayudar a entender esa conceptualización. El primer lugar, América Latina, recordemos, siempre ha tenido un marcado discurso antiimperialista. ¿Sí? Entonces lo vemos incluso en algunos jefes de Estado, ¿sí? Que tienen muy marcada la diferencia con el norte, ya sea con Estados Unidos o con Europa, y que se convierte en parte de ese fundamento de su lucha, que se expande a otros sectores, no solamente el político, ¿no? También al económico, al educativo, al social y al cultural. Y una segunda idea tiene que ver con las luchas latinoamericanas que siempre se han dado, y mucho más después de que se repiensa el concepto del latinoamericano, de un sur no marginado, sino de un sur que se repiensa a partir de esa necesidad de lucha por la libertad, por la autonomía y por la recuperación de su identidad. Una tercera idea se asocia muy fuertemente a Daniel Prieto Castillo, ustedes ya lo conocen, y tiene que ver con esa pedagogía del sentido, la pedagogía que compila la afectividad con el conocimiento, que busca equilibrar entonces esta idea de las inteligencias emocionales, que se encuentran también con unas inteligencias científicas, y que deben estar obviamente en estos escenarios de las escuelas públicas. Seguimos con esta ruta de escenarios conceptuales y ahora nos encontramos con algunas ideas que después de la independencia nos llevan a entender una nueva forma de comprender América Latina. ¿A qué nos sabe América Latina? ¿Cómo se siente una América Latina cuando encontramos escenarios de educomunicación, de pedagogías críticas, de pedagogías del sentido, desde la educación popular? Pues sin duda alguna tiene que ser un escenario mucho más comunitario, participativo, dialogante y de consenso. Y esto va conectado con nuestra última idea del escenario conceptual, en donde el pueblo sin duda alguna es el que está llamado a ocupar estos escenarios fuertes de nuevas dinámicas de aprendizaje. Nuevas entre comillas, porque realmente se desprenden después de todos estos movimientos de revolución popular, de dictaduras, de retomar nuevamente escenarios democráticos, y es pensarnos en unos nuevos sujetos que están dialógicamente comunicados, buscando entre sí sus propias alternativas de mejora a partir de la mezcla entre mi experiencia o la experiencia del otro con un saber, un conocimiento, un nuevo tema. Sin embargo, con estas ideas grandes de la educación popular,
pues nos quedan varias ideas fundamentales frente a qué necesitamos hacer. ¿Qué se necesita para poder llegar a esto? Se necesitan varios momentos. En primer lugar, hay que empezar a recuperar esa pedagogía que tiene el docente, el maestro, lo llaman muchos. Maestro es un título bastante elevado, ¿no? Elevado dentro de lo que implica la dinámica de formación. Hay que partir siempre en estos ejercicios con un sentido crítico de la educación. ¿Para qué nos está sirviendo todo este tipo de contenidos que estamos llevando? ¿Cómo aprovechamos estos contenidos que recibimos diariamente en nuestras aulas virtuales o físicas, pero pensando en el futuro, pensando en la construcción de vida, en el proyecto de vida de cada uno de ustedes? ¿A qué les está llevando este momento, estos temas? Hay que también tener en cuenta que las revoluciones industriales, desde la tecnología, la primera el vapor, luego la electricidad, etcétera, etcétera, nos tiene que llevar también a abrir esos escenarios de investigación. La investigación no debe ser exclusividad de un grupo de científicos que se encierran o que hacen parte de una academia o de un escenario a veces inalcanzable. La comunidad de base también está llamada a investigar. Y ahí es vital la presencia del comunicador social, ¿por qué no? Cuando empezamos a generar estos procesos de orientación en investigación a partir, por ejemplo, del consumo de medios masivos dentro de una comunidad barrial, es invitar también a que los vecinos del barrio, del entorno, de mi cuadra, repiensen para qué están viendo tantas horas al día una determinada telenovela o qué están pensando en estos momentos del manejo mediático que se está haciendo a raíz de esta pandemia que tiene característica mundial. Significa, y es que nos informan más los noticieros cuando extienden sus horarios, media hora, una hora, cuando nos están saturando por todos lados, cuando tenemos unas fake news también. Todo esto también debe estar en manos de la misma comunidad. Y obviamente una idea final tiene que ver con esa mirada desde el sur, no como el adjetivo calificativo de es una América Latina del sur o es una América del sur, ¿no? Sino como una identidad. El sur se repiensa y se resignifica como el que construye, visibiliza y emprende unas nuevas dinámicas sociales y culturales. Entonces, hacia eso es a lo que nos está llevando esta temática de la educación popular que vamos a seguir analizando desde la mirada de Paulo Freire con la pedagogía crítica del sentido, con Marco Raúl Mejía desde la educación popular en el siglo XXI, retomaremos una vez más a Daniel Prieto Castillo y estaremos analizando a Jorge Huergo desde esta mirada también de construcción social desde lo popular. Comparto con ustedes la bibliografía para que la sigan analizando. Pablo Marín con Lo Popular y lo Masivo como modos de comunicación social y Sailin Brito con Educación Popular, Cultura e Identidad desde la perspectiva de Paulo Freire. A ustedes por su atención, muchas gracias.